Y si lo que tú llamas ser tranquila es en realidad miedo a que te dejen, y si cada vez que dices, bueno, no pasa nada, sí está pasando dentro de ti, quédate hoy porque en este episodio puede incomodarte un poco, pero también puede liberarte mucho. Ahora sí, agradecida por tenerte un día más al otro lado. Gracias por regalarte este espacio y este rato contigo. Vaya temazo el de hoy. Yo me he sentido durante muchos años muy reflejada con todo lo que voy a hablar, que principalmente de lo que vamos a hablar es el miedo al conflicto, ¿no? Esas conversaciones incómodas que intentamos evitar por no crear enfado, por no incomodar a la otra persona, pero que al final tragamos y tragamos y tragamos, llegamos a un momento en el que el miedo al conflicto nos sale por las orejas. El miedo al conflicto muchas veces se confunde con el conflicto agresivo, ¿no? Entonces no hablamos de un conflicto agresivo, no hablamos de discusiones explosivas y vamos a hablar del conflicto que no ocurre, del que tragas, del que evitas, del que minimizas, del conflicto que callas, porque muchas personas me escuchan, de las que me escucháis no os consideráis conflictivas, os consideráis maduras, pacíficas, comprensivas, pero muchas veces lo que hay debajo no es calma, no es soy tranquila, es miedo a ese conflicto. Si entendemos conflicto como enfado, si entendemos conflicto como gritos, si entendemos conflicto como rechazo o abandono, ahí se nos crea un gran miedo al conflicto. Y ese miedo al conflicto casi nunca suele ser un rasgo de la personalidad, sino que es historia, es aprendido. Te recuerdo que en el último podcast hablábamos de esas frases que habíamos repetido, que habíamos aprendido por repetición a base de lo que nos habían dicho, ¿no? Y en este caso pasa lo mismo. Si creciste en un entorno donde discutir era igual a gritar, expresar desacuerdo era igual a falta de respeto, mostrar enfado era ser una niña mala, una niña caprichosa, una niña enfadona, ¿no? Incluso que el silencio podía durar hasta días y que el cariño se retiraba cuando había tensión, tu sistema nervioso aprendió algo muy claro, y es que el conflicto pone en peligro el vínculo. Y para un niño perder el vínculo pues prácticamente es perder la seguridad e incluso, fijaros hasta dónde llego, tener en peligro la supervivencia, porque somos seres sistémicos, somos seres sociales, somos seres familiares y necesitamos de los demás para la supervivencia. Entonces tu cuerpo desarrolló una estrategia brillante en su momento, que era la adaptación. Me adapto, me callo, cedo, complazco y evito. Y a través de esa estrategia que funcionó, fue como te fuiste adaptando a la vida, ¿no? Adaptándote, callándote, cediéndote, complaciendo, evitando. Y el problema es que ahora sigues utilizándola, aunque ya no eres ese niño o esa niña que en aquel momento lo utilizaba de esta manera para complacer a los demás. ¿Qué ocurre en tu sistema nervioso cuando alguien sube el tono? O cuando notas tensión en el ambiente, o cuando percibes un posible rechazo con una mirada, un girar el cuello. Tu cuerpo entra en modo freeze, en modo bloqueo o en modo complacencia automática. Y esto no es debilidad, es biología. Tu sistema nervioso ha detectado que hay una amenaza, que hay una subida de tono, una tensión, y esa amenaza relacional activa la supervivencia. Por eso después piensas, después del conflicto, ¿no? Después de ese momento piensas, tenía que haber dicho, tenía que haber hecho, tenía que haberle expuesto, quizás si lo hubiera dicho de esta manera, pero en el momento no pudiste hacerlo, lo reflexionas después.
y es porque tu cuerpo estaba intentando mantenerte segura, seguro. Y aquí viene un momento clave e importante, no sin antes primero recordarte que tienes mi página web disponible www.marianunezcoach.com y mi Instagram @marianunez.coach. Tienes la información en la descripción de este vídeo, y si quieres una información mucho más personalizada, un seguimiento mucho más para ti, diseñado para ti, una estrategia para ti, un acompañamiento terapéutico para ti, para tu momento concreto, para tu situación concreta, mándame un mensaje privado y así empezamos contigo de una forma personalizada, individual y un tiempo exclusivo para ti. Y como decía, ahora viene algo importante, y es que las personas que evitan el conflicto suelen decir: es que no merece la pena, o prefiero estar en paz, o no quiero problemas, o no soy de discutir, o me da igual. Pero muchas veces sí te importa, sí te duele, sí te afecta, y solo que has aprendido al final a expresarlo, que si lo expresas es peligroso, y entonces te conviertes ese miedo en virtud, como que no merece la pena, yo prefiero estar en paz. Pero callar constantemente, tragarte ese nudo, como digo yo, no es madurez emocional, es autoabandono silencioso. Y fíjate, cada vez que no dices lo que sientes, pierdes un poco de presencia, pierdes un poco de ti, pierdes un poco de claridad, pierdes un poco de autoridad interna. Y lo más delicado de todo es que además todo esto es acumulable, es una evaluación continua. Y entonces vas acumulando y acumulando y acumulando, y entonces ocurren dos cosas: o explotamos de tanto acumular, como yo digo, la mochila se va llenando, o nos apagamos. Y muchas veces no explotan muchas personas, sino que se apagan y empiezan a desconectarse emocionalmente para no sufrir, se vuelven correctas, funcionales, distantes, pero ya no están del todo ahí. Han decidido de alguna forma correr un tupido velo hacia esas emociones que no quieren sentir. Y vuelvo a insistir que es importante entender, y quiero desmontarlo, es que el conflicto no significa gritar, el conflicto no significa atacar, el conflicto no significa imponer a los demás. El conflicto sano es marcar o entender que hay una diferencia de opiniones, es poner límites, es establecer un posicionamiento y una claridad. Porque dos personas emocionalmente adultas pueden discrepar sin tener que romper ese vínculo entre esas dos personas. Pero si tu historia asocia el conflicto con el abandono, o el me van a dejar de hablar, o no van a estar conmigo, me van a dejar de querer, incluso lo he escuchado en alguna sesión, ¿no? El me van a dejar de querer, pues tu cuerpo no vive el conflicto como debería de vivirlo, sino que lo vive desde ese dolor. Y hasta que no entiendas esto, te seguirás juzgando una y otra vez, pues básicamente por no saber defenderte, por no saber poner esos límites sin tener ese miedo a que te abandonen. Y a ver, que después de este podcast no se trata de pasar de callarlo todo, a discutirlo todo. No se trata de eso. Se trata de entrenar tu seguridad. Y para ello te dejo 3 pasos generales que te pueden ayudar en este proceso. Aunque si lo quieres individual y personalizado, ya sabes, mándame un mensaje privado. Esto es a modo general. Vamos con 3 pasos. El primer paso: empieza por algo pequeño. No empieces con el conflicto más grande del mundo mundial, sino empieza diciendo, pues prefiero esto, o hoy no me viene bien, quizás otro día, o esto me incomoda un poco. Pequeñas afirmaciones que construyan este músculo emocional, ¿no? Este entrenamiento emocional. La segunda es: regula antes de hablar. Si tu cuerpo está activado, no vas a comunicar bien. Por lo tanto, respira, cuenta hasta 10, baja el ritmo, nota tus pies en el suelo, enraízate, ¿no?, a la tierra, y habla desde esa regulación
porque lo va a cambiar todo. Y la tercera, cambia la narrativa interna. No es estoy siendo conflictiva, sino estoy siendo honesta, ¿no? Y sobre todo estoy siendo honesta conmigo misma. Te vas a sentir tan bien después, tan bien. O no es, voy a generar ahora una tensión, sino voy a poner claridad en esto, ¿no? O necesito yo misma claridad en alguna cuestión en concreto. Y a veces no temes el conflicto, lo que temes es que si muestras a alguien quién eres de verdad, vaya a ser que no te quieran. Y esa herida es mucho, mucho, mucho más antigua. Pero escúchame bien, un vínculo que solo se mantiene mientras tú te callas, mientras tú aguantas, mientras tú eres discreta, mientras tú eres la niña buena, eso no es un vínculo seguro. Es un acuerdo inconsciente que te has hecho tú. Y los acuerdos donde no estás tú realmente, donde tú desapareces, no son amor, son adaptación. Y ahora traigo unas súper preguntas de reflexión para que pienses y te preguntes hoy: ¿cuántas veces te has quedado pequeña? ¿Te has querido quedar pequeña, mejor dicho, para que todo estuviera bien, entre comillas? ¿Qué parte de ti está cansada de ser esa niña buena? Porque no se trata de convertirte en alguien dura, vengativa, luchadora, peleona. Se trata de convertirte en alguien visible a los demás. Deja de ser invisible, porque tu voz no rompe vínculos sanos, los redefine. Yo pongo de mi parte, tú pones de tu parte. Y si este episodio de alguna manera te ha hecho sentirte identificada, reflejada, si de alguna forma te ha tocado o has sentido ese nudo en el pecho, no lo ignores. Tómalo como una señal, porque quizás no necesitas aprender a discutir, quizás necesitas aprender a sentirte seguro o segura contigo mientras dices lo que sientes. Aquí es muy importante el trabajar la honestidad con uno mismo, con una misma. El pensar, sentir y decir exactamente lo mismo y no adaptarlo a lo que el otro espera de nosotros. Y si quieres trabajar esto en profundidad, fortalecer tu seguridad interna y dejar de callarte por miedo, sabes que puedes hacerlo conmigo en sesiones individuales. Gracias por estar al otro lado, gracias por escucharte y gracias por empezar a darte permiso para no desaparecer. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.